Casita de Oración Jesucristo Sabiduría de Dios presenta la catequesis de Elane, apostolado de la nueva evangelización. Quedan en manos de Jesucristo Sabiduría de Dios y la Santísima Virgen María. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, del 3, 14 al 21. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Allí también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para que quien cree en él no pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio, en cambio, el que no cree ya se ha condenado, por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz, para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Referencias para la mejor comprensión del Evangelio. Al ser levantado en la cruz, Jesús se mostraría al mundo como víctima de amor, para que todo aquel que lo contemple tenga vida eterna, pues como él mismo lo dirá, yo he venido para que tengan vida y vida en plenitud. Al compararse con la serpiente de Moisés, a la que bastaba con mirar para quedar curado de las mordeduras de las serpientes, Él se muestra como la cura perfecta para contrarrestar el veneno del pecado y convierte la cruz, que hasta entonces era símbolo de la vergüenza, en la luz que alumbrará la esperanza de toda la humanidad. Luego, el Señor va más allá. Le aclara a Nicodemo cómo es el amor de Dios. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta sola declaración daría lugar a escribir libros de libros, porque grafica hasta dónde puede llegar el infinito amor del Creador por su criatura. El amor de Dios no se conquista únicamente, se toma, porque es un amor donado, regalado, demostrado sobreabundantemente con y por su único Hijo, clavado en la cruz en medio de indecibles tormentos. Y hasta tal punto fue demostrado por Jesús ese amor, que aún en los últimos momentos de su vida, en medio del más aterrador dolor, intercede por sus propios torturadores, pidiendo para ellos el perdón del Padre, porque no saben lo que hacen. Ese Padre amoroso, que sin pedir nada a cambio, dona a su unigénito, esperando únicamente que el hombre vuelque su mirada a la cruz para concederle el premio eterno, nos muestra la forma más perfecta de amor que pueda existir: creer en Cristo, porque esa ya es garantía de salvación. Ahora, lo que nos queda a nosotros es darle forma humana a ese creer en Cristo, porque creer en Él no solamente quiere decir que uno acepta que existió, como podemos dar por ciertos
los relatos de la Biblia. El demonio también cree. Creer en Cristo significa esencialmente aceptar la voluntad divina en su totalidad, como la aceptó Él hasta el martirio. Seguir sus enseñanzas, imitar sus ejemplos, repetir sus bondades, o sea, vivir como Cristo. En pocas palabras, creer en Cristo es mirar con los ojos de Cristo, hablar con las palabras de Cristo, amar con el corazón de Cristo, perdonar como perdona Cristo y entregarse como se entrega todavía hoy Cristo. Ese es el punto, especialmente para nosotros en el LANE. Eso es creer en Cristo. Como bien dice el apóstol Santiago, pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Lo encontramos en Santiago 1, versículos del 22 al 23. Este es el punto. El mensaje central del Evangelio de hoy es: la fe debe manifestarse a través de obras concretas. Así manifestó Dios Padre su amor, entregando a su único Hijo, y así lo hizo también el Hijo, entregándose a una muerte espantosa para redimirnos. Si creyendo, nosotros alcanzamos, con la gracia de Dios, por supuesto, a mostrar a Cristo a quienes nos rodean, entonces podremos contarnos entre los que iluminan al mundo, como dice el Evangelio de hoy, y a ese fin nos conduce la Iglesia tierna y maternalmente, día con día, y también a nosotros a través de este nuestro apostolado, el apostolado de la nueva evangelización. El premio para nuestros esfuerzos ya nos lo anuncia el Señor hoy. Para quien cree en Él no hay juicio. El amor de Dios no se conquista únicamente se toma, porque es un amor donado, regalado, demostrado sobreabundantemente con y por su único Hijo, clavado en la cruz en medio de indecibles tormentos. El amor de Dios no se conquista, únicamente se toma. Sí, se toma o se deja, como lamentablemente parecen estar haciendo hoy la mayoría de los seres humanos. Pidámosle pues al Señor, en lo que queda de esta Cuaresma, que Él nos ayude a tomar de su amor y a perseverar en Él, y a acercar ese amor a los demás. Que así sea. Preguntas para orientar la reflexión. Tanto amó Dios al mundo. ¿Y cómo le respondo a Él? ¿Y cómo le responde el mundo? ¿Qué hago yo para que el mundo conozca a Jesús y más aún lo reconozca como su Redentor? Jesús es la luz del mundo. ¿Tengo momentos oscuros en mi vida? ¿Por qué me alejo de Jesús? ¿Tardo mucho en volver? ¿Con qué frecuencia me confieso? ¿Y cuánto tiempo pasa antes de que vuelva a ofender a Dios? Tengo bien presente que mi meta es la salvación e intento llevar un modo de vida coherente con ese propósito. Concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica. El Canon 214 nos recuerda:
Dios es el que se reveló a Israel como el que es rico en amor y fidelidad. Estos dos términos expresan de forma condensada las riquezas del nombre divino en todas sus obras. Dios muestra su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor, pero también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad, su verdad. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad. Él es la verdad, porque Dios es luz. En Él no hay tiniebla alguna. Él es amor, como lo enseña el apóstol Juan, en 1 Juan, versículos 4-8. El Canon 218 nos recuerda que, a lo largo de su historia, Israel pudo descubrir que Dios solo tenía una razón para revelársele y escogerlo entre todos los pueblos, como pueblo suyo, su amor gratuito. E Israel comprendió, gracias a sus profetas, que también por amor Dios no cesó de salvarlo y de perdonarle su infidelidad y sus pecados. Y en el Canon 2450 se nos dice que el discípulo de Cristo acepta vivir en la verdad, es decir, en la simplicidad de una verdad conforme al ejemplo del Señor y permaneciendo en su verdad. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos conforme a la verdad. Y por último, el Canon 1955 nos dice que la ley divina natural muestra al hombre el camino que debe seguir para practicar el bien y alcanzar su fin. Tiene por raíz la aspiración y la sumisión a Dios. Y como dice Santo Tomás de Aquino, la ley natural no es otra cosa que la luz de la inteligencia puesta en nosotros por Dios. Por ella conocemos lo que es preciso hacer y lo que es preciso evitar. Esta luz o esta ley, Dios la ha dado a la creación. A continuación, las palabras de nuestro Señor Jesucristo a través de Reflexionando con la Gran Cruzada. Por ese sacrificio incomparable, por este amor infinito, deseo salvar a esta humanidad que se empeña en buscar su ruina y condenación eterna. Por eso quiero que todas las almas se sientan inflamadas en el amor y conocimiento eucarístico y se apresten a llevar a otras lo que en ella rebosa y obren solo guiadas por mi caridad infinita, que es luz, verdad y justicia en el amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Y en este mes estamos practicando y aprendiendo sobre la virtud del sacrificio. Y el Canon 2100 nos recuerda que el sacrificio exterior, para ser auténtico, debe de ser expresión del sacrificio espiritual. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Los profetas de la antigua alianza denunciaron con frecuencia los sacrificios hechos sin participación interior o sin relación con el amor al prójimo. Jesús recuerda las palabras del profeta Oseas: misericordia quiero, no sacrificio. El único sacrificio perfecto es el que ofreció Cristo en la cruz, en ofrenda total al amor del Padre y por nuestra salvación. Uniéndonos a su sacrificio, podemos hacer de nuestra vida un sacrificio para Dios. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto: necesito almas que sacrificándose voluntariamente, amorosamente, me ofrezcan continua oración y ardientes deseos de dolor por las ofensas cometidas contra mi divino corazón. El amor de los elegidos de mi corazón eucarístico tendrá su recompensa en ese mismo amor.
teniéndome presente siempre en cuanto los rodea y contemplan. El centro de su vida material y espiritual seré yo, como anticipo de lo que será eternamente. Y para finalizar nuestra casita de oración, hermanos y hermanas, tenemos los propósitos semanales con el Evangelio. Con el Evangelio, me esforzaré por hacer que mi vida diaria sea un verdadero testimonio del amor de Dios en mí. Y con la virtud del mes, que es el sacrificio, en el secreto de mi corazón, ofreceré mis comuniones y mis trabajos de esta semana por alguna persona a quien yo aprecie y quiera acercar más a Dios. Hasta aquí la casita de oración. Vamos a recibir la santa bendición de nuestro Padre Celestial. Nos cubrimos con el manto de la Santísima Virgen María y nuestro Señor Jesucristo. Séllanos con tu sangre preciosa y recibimos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.